안녕하십니까? ¿Cómo están, señores? 너무 아름다운 저녁입니다. Es una noche muy bella, 우리가 이렇게 한 자리에 모여서 reunidos en un 설교에 대해서 lugar, 배우고 el que podamos aprender de Jesucristo. 또 예수 그리스도께서 우리 안에 오셔서 Y 하신 como 일들을 배우면 Jesucristo ha venido dentro de nosotros y ha trabajado, 놀라운 하나님의 은혜와 긍휼을 잊게 되는 것입니다. es una gracia maravillosa y hallamos una gran misericordia. 저는 옛날에 허리가 좀 아팠습니다. Antes me dolía la columna, 제 허리가 좀 아파요. 신경이 좀 이렇게 뼈가 me 흘러서 그랬는데 dolía la cintura, los nervios habían salido del lugar. 하니까 그게 점점 나아져서 지금 완전히 Y cuando me ejercité con los ejercicios de cintura, mejoré y ahora ya no me duele más. 김 목사님이 El pastor Kim de Kenia, 큰일 났다고 허리가 움직일 수 없다. escándalo que no podía mover su cintura, me dijo, 그래서 지금 수술을 하려고 한다. y que él quería operarse. 제가 얘기를 했어요. Yo le dije, 절대로 아프리카 수술하지 마. jamás debes de operarte en África. Si quieres operarte, debes venir a Corea. 허리가 아파서 Le dolía tanto y que no podía venir a Corea porque le dolía mucho. Entonces le dije, entonces, ¿quieres hacer como yo te digo que hagas? En medio de las articulaciones, cuando los nervios salen, pienso que cuando se mueve de esta manera puede entrar aquello. Yo también, así, aunque me dolía mucho, realmente yo no podía flexionar, pero ahora mejoré muchísimo. Y si tú no mejoras, ahora tú vas a operarte en Corea. Espero que te operes en Corea, que sí, así lo haría. Continuamente, él se había ejercitado y ¿cómo estás? Que mejoró mucho. Ven a Corea para operarte. No hace falta que me opere, me dijo. Perfectamente se curó. Qué interesante. Claro, no será para todos. Cuando me dolía mi cintura, yo puedo sentir cómo mejoro mi cintura. Aunque es algo pequeño, dentro de nuestra vida, cuando tenemos la experiencia, realmente podemos obtener muchas cosas que no conocíamos antes. Pareciera que conocemos mucho de la Biblia, pero el verdadero sentido de Dios que fluye en la Biblia, si no conocemos, viene a ser absolutamente nada. A menudo he contado, el presidente de Ghana, Jonathan Mill, estaba enfermo, él ya iba muriendo. Ese día, mediante la primera dama de Ghana, yo me encontré con el presidente. Realizábamos el campamento en Ghana. Había venido la primera dama para realizar el mensaje de felicitaciones. Comúnmente cuando viene la primera dama, casi en pocas ocasiones la primera dama da mensaje. 2.200 estudiantes estaban presentes y ella nos dio el mensaje de felicitaciones. Hemos estado muy agradecidos. Estaba bien ocupada. Ahora la gente sale para atrás y están los personales de la seguridad atrás, pero ella no se retiró, estuvo en el asiento. No le puedo decir para que se vaya. Ella se quedó hasta el momento que terminaba el programa. Terminó el campamento, todos se regresaron. La primera dama quedó sola y ella me habló a mí. Pastor, hay algo que quiero contarle. Desde la mañana parece que ella vino planificando. El presidente está muy enfermo. Pastor, quisiera que usted ore por él. Claro, le dije. Al día siguiente a la mañana, la primera dama me vino a buscar en carro y fuimos al Palacio del Presidente. Yo me encontré con el presidente cara a cara. El presidente recostado en la silla, que es lo que él me dijo.
Él tiene la misma edad que yo, es del año 44. Pastor, estoy bien enfermo. Hace tiempo mi doctor personal me está tratando, pero no me estoy curando. En esta mañana, cada día pienso en la muerte. Hoy a la mañana levantándome, en caso que viva, ¿cuánto tiempo podré vivir más? Yo, sea hoy o mañana, creo que moriré, me dijo. Pero yo, máximo, si vivo, no sería fácil que yo llegue a vivir 5 días. Pastor, pero tengo un problema. Pastor, yo soy el presidente más reconocido con fe en Ghana, porque los domingos no es fácil de ir a la iglesia, pero yo casi siempre fui a la iglesia. El presidente me dijo a mí, pastor, soy ser humano, tengo pecado. Sin poder recibir el perdón del pecado si muero, recibiré la eterna destrucción. Tengo mucho miedo por ello. Le dije, Su Excelencia, ¿cómo usted supo que era pecador? Yo cometo pecado, ¿no soy pecador entonces? Su Excelencia, no es así. Él se asustó en gran manera. Sea en el país que fuere, cuando uno comete pecado, ¿cómo de por sí se va a condenar su pecado? Cuando en Ghana roban, yo robé, 3 años estaré en la cárcel, ¿de por sí se fija? No es así. Su Excelencia, podemos entender el pecado, pero nosotros no podemos hacer algo por el pecado. Mediante la sentencia del Señor debemos seguir aquello. Su Excelencia, ¿usted alguna vez vio la sentencia final de Dios? ¿A qué se refiere la sentencia final por mi pecado? Sí, Su Excelencia. ¿Eso en dónde se encuentra? Se encuentra en la Biblia. ¿Usted desea verlo? Que quería verlo. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Las personas cometieron pecado y no pueden ir a la gloria de Dios. En el 23 habla de tal manera, pero el 24 dice algo completamente distinto. En el 23 ha cometido pecado y no puede ir a la gloria de Dios, es decir, es destruido, debe ir al infierno. En el 24 dice, aparece el Señor Jesucristo. En el 23 hemos cometido pecado, pero ya que no podemos lavar nuestro pecado, Jesucristo debe venir. Pero en el 23 no estaba Jesucristo. En el 24 viene, aparece Jesucristo. Jesucristo por nuestro pecado, en lugar de nosotros, muere crucificado y Él redimió nuestro pecado. Dios, por su gracia, de manera gratuita, sin nada a cambio, sin ningún empeño, somos justificados. Señores, cuando vamos al cielo no es por alguna bondad, porque nos arrepintamos, no tiene nada que ver eso. La paga del pecado es la muerte. El Señor Jesucristo, la paga del pecado que nosotros debemos recibir, Él lo recibió en la cruz, por eso somos justos. El Señor Jesucristo, mediante la redención, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. A nosotros los hombres que ha cometido pecado, Dios nos ha dado la gracia para que tengamos la libertad del pecado y ha planificado en gran manera.
Por lo cual Dios a nosotros debe rescatarnos del pecado. Sin embargo, ahora Dios debe de hacernos entender de que somos pecadores. Debemos entender de que somos pecadores para poder lavar el pecado. Dios, la ley que nos ha dado, no nos dio para lavar el pecado esta ley. No nos dio para que dejemos de cometer el pecado, la ley en sí. El que hayamos cometido pecado, para que entendamos que hemos cometido pecado. Hemos cometido pecado, pero si no entendemos acerca del pecado, ¿por qué yo soy destruido? Yo no hice nada malo. Entonces termina y punto. Pero Dios, antes de salvarnos del pecado, las personas que no entienden que son pecadores, ¿cómo es que podría lavarle el pecado a ellos? Por lo cual Dios, mediante la palabra de Romanos, aquí dice, ya que por la obra de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Ya que por la obra de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Y luego, ¿qué dice? Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Porque sin la ley, ahora cometemos pecado y no sabemos que somos pecadores. Uno hurta y si no hay ley no es pecado. Uno adultera, pero si no hay ley, ahora no es pecado. Aunque mienta, si no hay ley, no viene a ser pecado. Pero la ley dice, no tendrás otros dioses ante mí, no servirás a ídolo, no hablarás en vano el nombre de Jehová, tú santificarás el día de reposo, honrarás a tus padres, no cometerás homicidio, no adulterarás, no hurtarás, no tendrás falso testimonio, no codiciarás. Estos mandamientos no es que simplemente nos dice no lo hagas, sino que cuando mentimos, eso es pecado. Cuando robamos, eso es pecado. Cuando adulteramos, eso es pecado. Eso es lo que nos enseña la ley. Para que entendamos que somos pecadores, nos ha dado la ley. La ley nos hace entender de que somos pecadores. La ley en sí no es que lava nuestro pecado, aligera nuestro pecado, para nada puede lograr eso. Por lo cual, señores, nosotros, mediante las obras de la ley, no hay nadie, ningún ser que sea justificado por ello. Es decir, no hay nadie que cumpla de manera perfecta la ley. La razón por la cual Dios nos dio la ley, cumpliendo la ley, ahora no cometiendo pecado, parece una ley que nos lleva al cielo de tal manera, pero en la Biblia dice, ¿qué dice? En Romanos, nosotros, cuando cometemos el pecado, nos hace entender de que somos pecadores. Pero si no tenemos ley, por más que uno comete pecado, no puede entender de que cometió pecado, ¿verdad que sí? Pero viene la ley y nos hace entender que somos pecadores y así somos juzgados, y mediante que Jesucristo ha recibido el juicio en lugar de nosotros, no solamente hemos sido perdonados del pecado, mi pecado, cómo es que ha sido perdonado, debemos entender para que podamos despojarnos ahora del pecado en nuestro corazón. Dios ahora nos enseña al hombre que por el pecado es destruido. Y como mediante Jesucristo obtenemos el perdón del pecado, nos hace entender ello. Pero ¿cuál es la cuestión? Todo lo que aparece en Hebreos hoy en día, matando al cordero, al buey, va entregando el sacrificio. La paga del pecado es la muerte. Alguien debe ser destruido.
Jesucristo muriendo por nuestro pecado, somos rescatados del pecado. Y para mostrarnos aquello, matando al cordero, realiza la ofrenda y así obtiene el perdón del pecado. Mediante aquella manera, en el Antiguo Testamento lavaban el pecado. Sin embargo, sea oveja, buey, va perdonando nuestro pecado, lavando nuestro pecado, aunque lava nuestro pecado. Eso es sombra, no es la imagen misma. El buey, la oveja, mediante aquella muerte, el Señor Jesucristo, por su muerte, nuestro pecado es lavado y desea que lleguemos a entender aquella verdad. En Romanos 10:1, en Hebreos 10:1. En Hebreos 10:1, porque la ley tiene la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. La ley no es la imagen misma. ¿Qué quiere decir? Mediante la ley matamos al cordero, al buey. Aquello viene a ser la sombra de los bienes venideros. ¿Qué es lo que va a venir en adelante? Jesús viniendo por nuestro pecado. Mientras que Él muere, nuestro pecado es lavado y para hacernos entender aquello, cordero, buey, cabra, matando, ahora pasa nuestro pecado a Él. Uno pone la mano y así pasa el pecado y muere aquel buey y mediante la muerte de Jesucristo, como lava nuestro pecado, es sombra de ello. Ahora, conforme a la ley, cuando mata al cordero al buey, eso no es ahora la imagen misma, es una sombra. Pareciera que nuestro pecado es lavado, pero aquel sacrificio fundamentalmente no nos puede lavar de nuestro pecado. Verdaderamente, el Señor Jesucristo murió en la cruz y aquella muerte por nuestro pecado, el Señor murió y en ese momento todo nuestro pecado ha sido perdonado. Pero la gente cometiendo pecado no sabe cómo puede lavar el pecado. Para que entendamos que somos pecadores, en primer lugar, hace la ley. ¿Qué dice la Biblia? La ley lo dice para los que están bajo la ley. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. ¿Qué quiere decir? ¿Que esté sobre la ley o bajo la ley? Existe la ley que dice, no hurtarás. Si yo no robo, la ley no puede hacer nada por mí. En caso que yo robe, en ese momento yo debo ser arrastrado por la ley. Esa persona es una persona que está bajo la ley. Entonces, dice, sabemos que todo lo que la ley dice lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. En la ley dice, no cometerás adulterio. Existe tal ley, pero el que no adultera, esa ley para nada lo necesita. Hay la ley que dice, no robarás. El que no roba, esté presente sí o no esa ley, nada tiene que ver con él. Antes de robar, ahora era lo mismo, pero en ese momento que roba, viene a ser, se amarra a la ley. Esto es lo que la ley dice a los que están bajo la ley. Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Primeramente, si cometemos pecado, son los que están bajo la ley. Ahora es restringido por la ley, recibe la maldición de la ley. La razón por la cual nos ha dado la ley. Dios, para salvarnos a nosotros, nos ha dado la ley. Nosotros,
para recibir la salvación, siendo destruido, recibiendo la maldición. Debemos entender aquello para recibir la salvación. Uno roba y si no entiende que realmente eso es pecado, no hay razón para que reciba el castigo. Algo muy importante. Cuando creemos en Jesús, la sangre de la cruz de Jesús, ¿quién lo necesita? Cometiendo pecado, el que no entiende que cometió pecado, comúnmente en el campo, la gente que vive, simplemente ellos no pueden entender de que son pecadores, por lo cual no tienen ninguna sensibilidad acerca del pecado. Claro, en la Biblia, claramente debemos de hacerle entender de que son pecadores. Debemos hacerle entender de que son pecadores, por lo cual nos ha dado la ley. Señores, mediante la ley nosotros llegamos a entender de que somos pecadores. Claro, dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. No robarás. Esa persona que nunca robó, con la ley que dice que no robarás, no tiene nada que ver. No cometerás adulterio. Pero una persona que no adulteró, esa ley no tiene nada que ver con él. No cometerás homicidio. Esa ley está presente. Pero esa persona que no comete homicidio, para nada es influenciado por esa ley. Pero nosotros cuando cometemos pecado, cuando robamos, cuando adulteramos, somos pecadores. En ese momento nos amarramos al pecado. Y el Señor, para salvarnos de ello, había hecho para que Jesús reciba la paga del pecado. Antes de que venga Jesús, en el Antiguo Testamento mataban al cordero, al buey y de tal manera entregaban el sacrificio y existía tal ofrenda. Matando al cordero, el buey. ¿Qué quiere decir eso? En lugar de nuestro pecado, el cordero muere y nuestro pecado es perdonado. Por nuestro pecado, cuando muere el buey, el pecado es lavado. Y en dos partes está escrito el pecado. En Jeremías 17:1, el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. En el templo está el altar y en las cuatro puntas se encuentran los cuernos. Allí dice que escribirá con cincel de hierro el pecado. Allí ahora escribe con cincel de hierro y con punta de diamante el pecado. Al momento la gente viene para hacer culto y ve el cuerno y se da cuenta. Dios escribe en la tabla nuestro corazón y cuando vemos la tabla nuestro corazón entendemos que somos pecadores. Pero el pecado que está en la tabla de mi corazón, ¿cómo puedo borrarlo? Con cincel de hierro y con punta de diamante. ¿Esto cómo podemos borrar? Cuando entramos en la ofrenda por el pecado, uno pone su mano sobre la cabeza del animal y el pecado pasa a la oveja o a la cabra. Cuando muere derramando la sangre del animal, con esa sangre va pintando los cuernos del altar. Vamos a ver de manera más detallada Levítico 4. Levítico 4, el 27. Si alguna persona del pueblo pecare por yerro haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosas que no se han de hacer y delinquiere, lo que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió. El 29. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y
pasa el pecado a la cabeza de la cabra y luego dice, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la especie y la degollará en el lugar del holocausto. Significa que lo mata por la paga, por el precio del pecado. Muere la cabra y dice que la degollará en el lugar del holocausto. En el 30, cuando vemos, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación. Aquí dice, luego con su dedo el sacerdote tomará de la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto. El sacerdote tomará la sangre con su dedo y pondrá en los cuernos del altar. ¿Por qué debe de pintar los cuernos del altar? Porque en los cuernos del altar han escrito sobre nuestro pecado. Cuando ahora pintan con sangre, ese pecado se ha borrado. Por lo cual Dios dice que en 2 lugares está escrito el pecado. Uno está escrito en los cuernos del altar. Otro es que está escrito en nuestro corazón. Por lo cual, lo que está escrito en los cuernos del altar, derramando la sangre con la sangre del cordero o la cabra, ahora va borrando el registro del pecado que está en los cuernos del altar. Va borrando y luego en la tabla de nuestro corazón lo que está escrito, con la fe uno lo borra. En Levítico, ahora vemos cómo Jesucristo murió derramando la sangre y murió por mi pecado. El Señor Jesucristo por nuestro pecado, aunque murió en la cruz, nuestro pecado ha sido perdonado y si no puede creer en ello, continuamente en su corazón vive el pecado. Nosotros, mediante la Biblia, como la sangre de Jesucristo por completo perdonó nuestro pecado, Dios ni se acuerda de nuestro pecado. Así lo dice. Realmente, nosotros hoy en día, la gente bien sabe, congregando a la iglesia, la mayoría de las personas, Jesucristo murió por nuestro pecado en la cruz, bien sabe eso. Pero qué pena más grande. Ellos, aunque Jesús murió crucificado en la cruz, ellos siguen diciendo que son pecadores. Tanto dolor me causa. La Biblia nos dice justos. ¿Por qué? Porque uno no tiene fe. Y el pecado escrito en los cuernos del altar ahora lo ha cubierto con sangre y se ha borrado. Pero ese pecado que nosotros nos acordamos por la conciencia, no hay manera de lavarlo. ¿Cómo podemos limpiar el pecado ahora que surge por la conciencia? Yo mentí, yo robé, yo adulteré, estos pecados, aunque nosotros nos acordamos en nuestro corazón. Sin embargo, el Señor Jesucristo, siendo crucificado en la cruz, todo el castigo por el pecado que yo me merecía, Él lo recibió. Aunque uno comete pecado, ya este pecado ha sido lavado, por lo cual, como la sangre de Jesucristo lavó nuestro pecado, con esa fe, el pecado es lavado. Hoy en día tanta gente, aunque Jesús murió crucificado, bien lo sabe la gente, pero con la fe, cuando no puede creer de que su pecado ha sido lavado, no puede menos que decir por su boca de que es pecador y no puede menos que ser destruido como pecador que es. Ahora Dios, para rescatarnos del pecado, ha hecho muchas cosas. En primer lugar, Jesucristo murió en la cruz y permitió de que muera por nuestro pecado. El Señor Jesucristo muriendo en la cruz nos perdonó. Dios nos dice justos, pero la gente
Hay gente que dice que es pecado. No. Ahora, para hacernos entender de que el pecado ha sido lavado, nos hace entender mediante la ley de que tenemos pecado, entendemos el pecado. Y yo no puedo menos que ser destruido. Pero Jesucristo fue crucificado y mi pecado ha sido lavado. Mediante este proceso, claramente, por la sangre de Jesucristo, nuestro pecado ha sido perdonado y está, de hecho, que sea así. Pero, aunque dicen que la sangre de Jesucristo nos perdonó, la gente lo dice que es pecador. Ahora, en la actualidad, muchas iglesias en muchos países, esto viene a ser el problema de aquellos países. Señores, yo verdaderamente leyendo la Biblia acerca de la ofrenda por el pecado examinado, también lo leí el Antiguo y Nuevo Testamento cuando yo iba leyendo. Yo realmente había robado mucho, mentí, he pecado tanto. Mi pecado por la sangre de Jesucristo había sido lavado y con toda convicción yo creí en ello. Es un día que no puedo olvidar. En el año 1962 vine a ser el 7 de octubre. A tempranas horas de la mañana entendí de que mi pecado había sido perdonado. Desde ese momento yo no es que dejé de cometer pecado. Cometí pecado, pero ya no era pecador. Dios de nuevo jamás me permitió que me acuerde de mi pecado. Era tan claro. Ahora, yo digo, cuando matamos al Cordero, ahora esto no ha podido lavar nuestro pecado. En la Biblia, en Hebreos capítulo 10, vamos a ver qué es lo que vuelve, qué es lo que dice. En el 1 dice, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. ¿Esto qué quiere decir? Matando a la oveja, a la cabra. Esto sí lava el pecado. Pero dicen ahora que no es perfecto. Y si no volvemos a cometer pecado jamás, no hay ningún problema. Pero volvemos a cometer pecado de nuevo. Volvemos a matar al cordero. O de nuevo matamos, de nuevo lavamos, de nuevo. Y así uno debe hacer. Por lo cual es sombra de los bienes venideros. El Señor Jesucristo murió en la cruz y nos perdona y para hacernos entender aquello viene a ser una sombra. No es la imagen misma. Con esta ley, el sacrificio que se entrega, aunque el pecado se lava, de que se lava, no puede ser lavado para siempre. Las veces que uno comete pecado debe realizar el sacrificio, la ofrenda, que es lo que aparece aquí. Por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año a ser perfectos a los que se acercan. Matando al cordero, al buey. El pecado de que se lava, sin embargo, se lava uno, pero no se lava por completo. Todo ese pecado que en adelante cometerá, sea el buey, la oveja, la cabra. Dios no se goza por aquella sangre de aquellos. Cuando leemos más la Biblia, así dice, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Cada año realizan la ofrenda, las veces que comete pecado, ahora entregan la ofrenda, ahora uno cuando entrega la ofrenda, el pecado se lava. Pero solamente en ese momento se lava, momentáneamente. No puede lavar el pecado que cometerá en el futuro en adelante.
cada año realiza el sacrificio las veces que comete pecado. Aquello, matando al buey, al cordero, hacían eso. Pero la ofrenda de Jesucristo es distinto a ello. Hablamos de Hebreos capítulo 9, ¿verdad? ¿Verdad que está en Hebreos 9? En el 9:11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los fines venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho en manos, es decir, no de esta creación. Y no por sangre de macho, cabrío ni becerro, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Este sacrificio que se entrega por la sangre de los machos cabrío y becerro, Jesús muriendo por nuestro pecado, es para explicar aquel altar. Ahora derraman la sangre en el altar que está en la tierra. Es muy importante. Esta tierra es un lugar donde es el espacio del tiempo, tiene pasado, presente, futuro. Entonces digamos que cometo pecado. Ahora hacemos la ofrenda por el pecado y fuimos perdonados. Y cuando volvemos a cometer, de nuevo entregamos la ofrenda. De nuevo, si cometemos pecado, de nuevo entregamos la ofrenda. Por eso cada año siempre entrega un sacrificio. El Señor Jesús, ¿por qué lo necesitamos nosotros? Cuando matamos a la cabra, a la oveja, de manera temporal nada más puede lavar el pecado. El Señor Jesucristo, para lograr la eterna redención, mediante aquella sangre en el que murió crucificado en la cruz, no derramó la sangre en el altar del cielo, de la tierra, sino que derramó la sangre en el altar que está en el cielo. Estamos en el espacio del tiempo, existe pasado, presente, futuro. En esta tierra, en tal fecha, tal año, nos muestra la fecha aquí, un tiempo. Señores, si vamos al cielo, por más que sea un reloj bueno, no lo necesitamos. En el espacio del tiempo nada más, aquí mide el tiempo. Sea tal año, tal hora, tal minuto. Dentro del espacio del tiempo nada más se puede medir. Cuando uno va al espacio eterno, no existe pasado, no existe futuro. Es eterno para siempre. Si vamos al mundo eterno, sea lo que fuera, viene a ser eterno. En caso que ahora si morimos y vamos al cielo, no llevamos este cuerpo, ya que esto envejece, lo que no envejece, lo que no muere. Recibimos ese cuerpo que es eterno. Por nosotros, ahora eterno, el que nos perdone el pecado no es sangre de ovejas ni de buey, sino que al reino eterno, en ese lugar, uno derrama la sangre. Ahora nuestro pecado ha sido lavado para siempre. La vez que cometemos pecado, ay Señor, perdóneme, robé, adulteré, mentí. No, uno no hace así. El Señor Jesucristo, cuando lo creemos, la sangre de Jesucristo para siempre nos perdona a nosotros. Nosotros, cuando cometemos pecado de nuevo, realizamos sacrificio y pedimos el perdón. Y así de nuevo y de nuevo. No se logra. Es eterno. Mediante su sangre va al templo del cielo. Ya que estamos en el espacio eterno, en el cielo, allí no existe pasado, futuro. Solamente existe presente. Si llevamos este cuerpo, si llevamos este reloj, es un mundo eterno. No existe lo que se llama reloj, no existe tiempo. Simplemente es eterno, tal fecha. No hay un diario que exprese eso. El Señor Jesucristo ha muerto en la cruz mediante aquella sangre.
va al altar del cielo, ya que es un reino eterno. Cuando vamos al cielo, no debemos de llevar este cuerpo, ya que ahora es un lugar en donde hay espacio, el tiempo, 100 años, 1000 años, pasa rápido y nos cambiamos a un cuerpo que vive para la eternidad, para vivir por la eternidad. El pecado debe ser lavado para siempre. Tal fecha, tal año, hasta allí. No, no es así. En Estados Unidos, cuando mi hijo iba a la escuela, yo no le compré alguna casa a él. Él comía en la iglesia, él limpiaba la iglesia, y así él guiaba la escuela dominical y así permití para que viva en la iglesia. Si yo le comprase casa a mi hijo en Estados Unidos, si yo le propongo un alquiler, él me tendría que pagar cada mes. Entonces, si compramos, ahora no hay necesidad de que paguemos ahora la renta. Cuando Jesucristo perdona nuestro pecado, cuando perdona el pecado del pasado nada más, todos deberíamos de ir al infierno. ¿Qué haremos del pecado que en adelante cometemos? Sea cual fuera el pecado. No es que alguno nada más debe ser perdonado. Todo pecado debe ser perdonado. Y todo pecado, Jesucristo que murió en la cruz, aquella sangre en el templo del cielo, en ese altar, lo derrama. Ya que el cielo es eterno y allí se logra la eterna redención. De ninguna manera nosotros podemos ser pecadores. Cuando pensamos en el espacio y el tiempo del hombre, ya que tienen el concepto, cometí pecado, soy pecador, así piensa. Jesucristo murió crucificado porque derramó en el altar del cielo. Todo es eterno en el cielo. Todo es eterno en el cielo. También el pecado es perdonado para siempre. Hoy en día, cuando la gente no conoce la Biblia, el pecado que cometemos, el pecado original, ¿qué pasa? Jesús lavó el pecado original, pero el pecado que cometemos nosotros debemos lavar, así dice el Señor Jesucristo. Él no cuestionó el pecado original, el pecado que cometemos, sino que por completo lo perdonó para siempre. Matando a la oveja, matando al buey, aquel sacrificio. En adelante Jesucristo moriría sobre la cruz y perdonaría nuestros pecados y la sombra de ello, por lo cual no puede lavar el pecado para siempre. Cada año, ahora uno comete pecado y debe realizar la ofrenda, pero si vamos al cielo, nos sacamos nuestros dientes postizos, ya no necesitamos más, es así. Ya que estamos en el mundo eterno, hoy en día debemos de cambiarnos los tenis. En ese entonces, no sé cómo sería, bien, no sé, pero una cosa que yo sé, cuando vamos al reino eterno, el pecado también debe ser lavado para siempre. No es que se logra ahora con una o dos ocasiones, no es así. Yo tampoco puedo entender bien. Ay, qué aburrido será el reino eterno. Yo no sé muy bien, pero la Biblia dice que es el reino eterno. ¿Qué dice? Imani de Shincheonji. En Corea le dice Shincheonji. Yo me reí. Shincheonji se refiere a una nueva tierra, un nuevo cielo que baja. ¿Cómo que la tierra de Corea va a ser Shincheonji?
성경을 모르니까 그 사람들 다 쏘아서 그래요. No conoce la Biblia, pero es el colmo. 요한계시록 21장에 보면은 En Apocalipsis 신천지는 21, cuando 하늘에서 vemos 새 하늘과 nuevo cielo, nueva 새 tierra, 땅이 다시 내려옵니다. el nuevo cielo, la nueva tierra, baja, dice. Aquí no es el espacio del tiempo allá. Allí continúa la eternidad. Existe un nuevo mundo. 그래서 예수님 우리 Por lo 죄를 cual el 사하게 Señor 하여 Jesucristo, para lavar nuestro pecado, 땅에 있는 제단에다 피를 뿌린 게 아니라 no derramó la sangre en el altar de la tierra. 하늘에 있는 제단에 피를 뿌려 Derramó la sangre en el altar del cielo. 영원히 Para siempre lavó nuestro pecado. 얼마나 놀랍습니까? Qué maravilloso. 영원한 속죄를 Viene a ser la redención eterna. Una vez para siempre acabó. 영원히 죄를 씻지 못하는 건 En esta tierra no podemos lavar el pecado para siempre. 자주 해야 돼. Tenemos que hacer a menudo, frecuentemente, cuando tenemos la eterna redención. Una vez para siempre acaba. 이제 여러분 지금 이 육체 안에 있을 때는 Ahora, cuando estamos en la carne, 죄도 짓고 하지요. cometemos pecado, ¿verdad? 하고 거짓말도 Sí, 하고 mentimos. 그럴 때 있지요. ¿Verdad que hay veces que somos así? 구원받아요. Sí, 그래서 예수님 영원한 a pesar de que han recibido la salvación. 제단에 피를 뿌려서 Y derramando el Señor la sangre en el altar del cielo, 영원히 para siempre nuestro pecado ha sido lavado. 사람들이 성경을 La gente no conoce bien la Biblia. 어떤 날 예수님 원죄는 사는데 Algunos dicen que Jesús lavó el pecado original, pero que no pudo lavar el pecado que cometemos. 그 사람 지옥 가야 돼. Aquellas personas deben ir al infierno. El Señor Jesucristo, cuando lavó nuestro pecado, perfectamente para siempre debe lavarnos. 손끝만큼 하나 남겨놔도 Si deja una pizca nada más, 그건 안 돼요. no se puede así. 어떤 목사님 뭐 죽었나 Un 지옥 pastor 갔는데 dice 베개에 que 던져서 muriendo fue al infierno y que se confesó y que fue al cielo. 그건 진짜 엉터리. Realmente es una tontería. En la Biblia, 그 부자 나소리 얘기 보면은 cuando vemos acerca de Lázaro y el millonario, sufre el millonario en el infierno. Permite que me pase una gota de agua mediante ese dedo. 여기도 거기 갈 수도 없고 올 수도 없다. No podemos ni ir ni venir. 성경에 그렇게 기록돼 있어. Así está escrito en la Biblia, 회개했더니 점점 위로 하려. que confesó y que poco a poco subió al cielo junto al Señor, dice. 거짓말도 이만저만한 거짓말. ¿Cómo es que pueden mentir de tal manera? 그러면 Es el 지옥 가서 colmo. 회개 안 해서 누가 있어요? En el infierno, ¿quién va a dejar de arrepentirse? Si Si uno va a arrepentirse yendo al cielo, al infierno, no hay razón. ¿Para qué existiría el infierno? Nadie iría allí. Absurdo. Por la sangre de Jesucristo hemos obtenido el perdón del pecado. Ahora, no es este mundo en el que nos encontramos. Cambiando un poquito nuestro corazón, debemos entender acerca del reino eterno. Si siguen aquí, habrá muchos que en 10 años ya vayan al reino eterno. Yo también, hay mucha probabilidad de que pase por ello. A menudo yo me pongo a pensar en ello. Pienso que sería muy feliz. A veces estoy un poco triste también, pero nosotros no vivimos para siempre en esta tierra y estoy agradecido por ello. El Señor Jesucristo para siempre, ahora derramando su sangre sobre el altar. Todo lo que hay en esta tierra es del espacio del tiempo. En el cielo todo es eterno. Cuando lavamos el pecado, no es por la sangre de las cabras y buey, únicamente por su sangre. No por sangre de macho cabrío ni de becerro, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Yo tampoco fui al lugar eterno. Ojalá quisiera tener la ocasión de ir un momento. Turismo del cielo. Entonces no habría nadie que deje creer en Jesús. Todos recibirían la salvación.
en gran manera. Es una realidad maravillosa. No por sangre de machos cabrío ni de becerro. Esta ofrenda por el pecado que se hace por la cabra, por el cordero, por el becerro, viene a ser una sombra del Señor Jesucristo que nos lava el pecado. No es la imagen misma. El Señor Jesucristo nos perdonó nuestro pecado, no por sangre de macho cabrío ni de becerro, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Cuando pensamos delante del Señor, estamos demasiado agradecidos ante Él. Parece como un sueño, ya dejando a un lado de este mundo. Queremos vivir junto con el Señor para siempre. Mi padre también fue al seno del Señor, mi hermano mayor, también mi hermana. Ahora hay más gente que ha ido al cielo. Yo también tengo mucha edad. No sé cuándo será. Hoy o mañana, creo que no será. Tampoco bien sé si el Señor me dice para que vaya, sea la noche o mañana, como Pastor Kim Dae-in. De repente me voy. Ahí, si pudiese atrapar. ¿Dónde te imaginas ir? ¡No te vayas! Pastor Kim Dae-in. Sí, se reiría ahora en el cielo. No puedo entender bien acerca del mundo eterno. No sé todo. Para entrar en ese mundo, el Señor para siempre lavó nuestro pecado. No es que lavó el pecado original y que no lavó el pecado que cometemos. Todo eso es mentira. Señores, si aunque sea un poquito de pecado está en ustedes, no pueden ir al cielo tal como es. El Señor Jesucristo para siempre lavó nuestro pecado y vino como sumo sacerdote de los bienes venideros. Vamos a leer más el 10. En el 10:5, por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Diciendo primero sacrificio y ofrenda, holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, diciendo luego: he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. Lo primero quitó. Ahora uno recibiendo el perdón del pecado. En segundo lugar, nos hace entender cómo obtenemos el perdón del pecado por Jesucristo. En el 10, todos juntos vamos a leer a la voz de 2, 1, 2. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Amén. Entregando este cuerpo de Jesucristo una vez, nosotros no es que algunos pecados no puede dejar de lavar, no puede lavar, sino que ha lavado todo. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. En el 10:14, cuando vemos, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. El que uno mata a la oveja, el que obtenga el perdón de pecado por la sangre de Jesucristo. Mediante aquella sangre, Jesús va al altar del cielo.
entregando la sangre en los cuernos del altar, se ha realizado la eterna redención. Señores, simplemente no es un hombre que comete pecado así nada más. Sea cual fuera el pecado que comete, ha realizado la eterna redención. Nosotros simplemente creemos en ello. No hay nada de lo que tengamos que hacer por el pecado. Ya lo cumplió por completo Jesús. Es simplemente creer, señores. Hoy en día, el cristianismo se ha corrompido en este mundo. Debemos hacer algo, dicen. Debemos arrepentirnos, dicen. Debemos de confesar, orar, derramar la lágrima. No, no es así. Nosotros no debemos hacer algo. Jesucristo es quien debe hacerlo. Jesucristo, cuando muere crucificado, lava por completo nuestro pecado. Ahora más, nosotros no podemos ser pecadores. Si nosotros me atrapan, digamos, debemos de ir a la cárcel. Si me atrapan robando, vamos a la cárcel. Eso es conforme a la ley de Corea. Pero en la ley del cielo somos justos para siempre, santos, limpios. ¿Creen en ello? Así esto nos dice en Hebreos 10. Qué pena hoy en día. Muchos pastores de la iglesia de Corea no leen el libro de Hebreos. Aunque congregan a la iglesia, ahora le dice a la gente que son pecadores. Llegando a entender esto en realidad. He enseñado a mucha gente, muchos pastores oyendo esto. Esto realmente es la Biblia, dicen. Yendo a África, miles de pastores en Kenia, 3.300 pastores se reunieron, también en Ghana, en Costa Marfil, en Togo. Muchos le hemos anunciado el Evangelio. Ha sido maravilloso. No es por nuestro empeño y esfuerzo, por la gracia de Jesús. Nuestro pecado ha sido perdonado y a eso se refiere. Cuando leemos la Biblia, claramente está escrito en el 10:10, en el versículo 10. Vamos a leer todos juntos. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Aquí, miren bien, nosotros somos santos, ¿verdad? ¿Correcto? ¿Qué hemos hecho nosotros? Nada. Jesucristo muriendo en la cruz, Él se ha entregado y somos santos. Aquella santificación es eterno. Es maravilloso, glorioso. Satanás engañando a mucha gente. Aunque dice que Jesús murió crucificado y le dice que son pecadores a mucha gente. Nos duele el corazón. Pero anunciando esta verdad maravillosa, ya que la gente no sabe, nos dice secta, qué pena nos causa aquellas personas mediante la gracia de Dios, mediante este COVID-19. Por los canales de transmisión hemos predicado el Evangelio. La gracia de Dios nos hace agradecer en gran manera. En el COVID-19, al comienzo, 276 canales habían transmitido mi sermón tal como era. Y luego, en otoño del año pasado, 655 canales han transmitido el sermón por completo. Hasta ahora no podemos contar todos los canales que van ahora transmitiendo el sermón, ya que es alto el porcentaje de espectadores y es buena la reacción. Yo soy un suertudo
porque realmente transmiten el sermón mío. Estoy tan agradecido ante Dios para anunciar este evangelio. Vivimos entregando el corazón y el cuerpo. Hay carencia, hubo dificultades, pero por la gracia del Espíritu Santo hemos podido predicar el evangelio. Hemos podido ser santificados. Hay gente que dice que es pecador, no conociendo esta verdad. Continuamente queremos anunciar este evangelio. Ayer fuimos a Busan, ¿verdad? Y la primera dama con el presidente de Mozambique vino a Corea. Habían comprado un barco de Samsung y habían hecho la ceremonia para poner nombre. Mozambique dice que es un país con petróleo y tiene mucho dinero, y allí hacían la ceremonia para poner el nombre. Vino el presidente con la primera dama. La primera dama quería encontrarse conmigo. Yo ayer, a la mañana, me subí al carro y fui a Busan. En el hotel, con los pastores encargados de la formación del intelecto, como también con los responsables, fuimos para compartir. Hemos estado ocupados, no hemos podido hablar todo. A fines de febrero, yo fui invitado oficialmente a Mozambique. Yendo a Mozambique, vamos a realizar la formación del intelecto. La primera dama estuvo tan agradecida en el mundo entero. Ahora muchos países me invitan y esta formación del intelecto, este evangelio, quieren oír. El pastor de la iglesia más grande de Tanzania me llamó y nosotros hablamos que por favor vaya a Tanzania. Me invitaron. Hay tantos lugares que tengo que ir. Estoy muy agradecido. Yendo a Tanzania, en un lugar donde se reúnen 2,000 personas, anuncié la palabra. Hasta ahora no puedo olvidar. 40, 50 personas oyendo la palabra se levantaron. Esto es la última foto. Cuando yo predicaba, se levantaban y empezaban a bailar. Después de que terminé de predicar, obteniendo el perdón del pecado, estaban felices. El pastor con quien me encontré es un pastor realmente que está en un cargo tan alto. Ahora quisiera buscar la oportunidad e ir. Debo ir también. Soy vil, sucio, un ser tan inútil. En el año 1962, el 7 de octubre, nadie me enseñó a mí, pero mediante la Biblia, yo entendí que obtuve el perdón del pecado. Le dije a mi hermana, ella estaba muy angustiada. Terminamos el coro y le dije a los jóvenes, ay, joven par, ¿cómo podemos obtener el perdón del pecado? Nosotros también, decían. En ese momento yo no podía ni explicar acerca de cómo obtuve el perdón del pecado. Pasó el tiempo leyendo y volviendo a leer la Biblia, cómo exactamente se ha lavado el pecado. Yo sabía que mi pecado había sido lavado, pero no sabía claramente. Pero ahora llegué a entender esto. Es maravilloso. Sea el país en donde yo vaya, cuando yo cuento esto, dice que es la primera vez que oye esto. Y los pastores se conmueven. Había gente que a espaldas hablaban mal de mí, pero cuando han oído cara a cara, realmente se conmueven y estamos tan agradecidos. 3,300 pastores de Kenia, en Ghana,
2.500 personas en Ghana. De esta manera, aquí es Kenia, luego en Costa Marfil también. Tanta gente estaba allí. Hemos estado tan agradecidos. En Togo también. Ha sido maravilloso. Dios, aquí es Costa Marfil. Delante de Dios hemos estado muy agradecidos. Tanta gente ha obtenido el perdón del pecado y felices regresan. Hemos estado felices. El año pasado, la vez pasada fuimos a Estados Unidos, muchos pastores, muchos miembros me han invitado a su iglesia y predicamos la palabra. Yo era un ser que vivía en medio del pecado, en medio de la oscuridad. Anuncié esta realidad. Y de nuevo en esta ocasión nosotros tenemos un seminario teológico en Nueva York. Es el Ciber Seminario. En la actualidad, como casi 15,000 estudiantes han entrado al seminario. A los 15,000 le otorgamos el derecho de que puedan trabajar en la misión Buenas Nuevas. Es tan bueno. Ellos están encantados con el seminario. Cuando van a otro seminario, le dice cosas complicadas nada más. Pero en este seminario solamente plenamente le anunciamos el Evangelio nada más. Hermanos amados, la felicidad es anunciar este Evangelio a todos los que le rodean, aunque congregan a la iglesia, los que no han podido obtener el perdón del pecado, anunciando este Evangelio. Verdaderamente, espero que obtengan el gozo de Dios. En el año 1962, recibiendo la salvación, únicamente anuncié este Evangelio, ya que la mayoría de la gente ha obtenido la salvación en la iglesia. Hemos estado tan agradecidos por la vida feliz. Vivamos por este Evangelio. Vamos a orar. Dios Padre Santo, ante usted le agradecemos por el pecado. Nosotros que nos merecíamos la destrucción, usted nos salvó. Le agradecemos. Esta noche hemos anunciado acerca de Jesús, este Evangelio. Agradecemos que se haya anunciado en el mundo entero. Permita que vivamos por el Evangelio. Ese pecado tan sucio, ese Señor que ha alabado para siempre, le glorificamos. Le agradecemos. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muchas gracias, señores.